Los factores que dieron origen a la sociología fueron los siguientes: el económico, el político, el cultural y el filosófico. Surgió como un reflejo de los antagonismos internos de la sociedad capitalista y de la lucha política y social. Como primer factor tenemos la sociología económica, la cual era y es necesaria para la explicación de las relaciones sociales y económicas y el conocimiento de las claves estructurales. Era fundamental para analizar las instituciones y procesos de carácter económico y así analizar y reflexionar sobre las transformaciones en la sociedad actual y que había antes. Las evoluciones tecnológicas o industriales, las cuales la economía se basaba en una estructura de mercado, es decir, estaba organizada en una toma de presunción de una libre competencia. Seguimos con la sociología política, que dio origen ya que estudiaba la influencia para ejercer la política y la sociología, por lo cual era una ciencia, ya que si bien la sociedad en sus niveles de pobreza, educación, violencia, etc., condicionaban las decisiones políticas y las explicaban, estas actuaciones también tendrían una influencia en la conformación social, ya sea en el empleo, en las viviendas, en las becas para estudiantes y en la creación de centros de salud para que la sociedad cambiara. Asimismo, la sociología cultural dio origen a la sociología por la interacción de la sociedad con el ambiente, por lo que estaba constituida por los conocimientos, aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. La cultura y el medio estaban relacionados de una forma de adaptación, y si éste se transformaba o se modificaba, la cultura también experimentaba transformaciones. Por último factor estaba la sociología filosófica, que estaba dentro de una misma rama, la cual era la sociología empírica, y en una subrama llamada humana y social. Además, la sociología era así, ya que sigue estudiando la estructura de los cambios de la sociedad, los cuales son ideas filosóficas, ya que cualquier lineamiento político, social o cultural parte de una idea. La sociología es una vía científica y sustentable para reducir los prejuicios y promover la empatía, y es que permite entender los comportamientos de las personas y el origen de los mismos, lo que ayuda a comprender la diferencia que existen entre las comunidades de una forma amistosa y reflexiva. Permite entender el presente, puesto que nos permite comprender por qué somos como somos y por qué un determinado problema es persistente en nuestra comunidad. Para entender el presente, la sociología estudia el pasado y los diferentes procesos por los que ha atravesado un determinado gentilicio, etnia o grupo social. Como tercer punto, es una fuente de conocimiento para la sociedad y sobre la sociedad. Esto quiere decir que permite que cada uno de nosotros nos entendamos mejor, tanto a nosotros mismos como a las personas que nos rodean. También fomenta el sentido común al explicar qué demanda la sociedad de nosotros y qué se necesita para vivir en armonía. Esto hace referencia a aquellas creencias, conocimientos y percepciones compartidas por los miembros de una sociedad y que son consideradas como válidas, prudentes y lógicas. En los campos de la sociología y el desarrollo humano, los problemas actuales de la ética son aquellos que generan fricciones en la sociedad y que ponen en riesgo la calidad de vida. Entre estos problemas se encuentran la discriminación, la desigualdad en el acceso de la salud, la ausencia de libertades políticas fundamentales, entre muchos otros. Por último, la sociología es una disciplina afín con áreas como el desarrollo humano y los derechos humanos, pues es una ciencia que privilegia al individuo y las sociedades sobre todas las cosas. Todos los estudios, interpretaciones y acciones enmarcadas en el quehacer sociológico intentan influir, de manera directa o indirecta, con el bienestar de las personas y la mejora de la calidad de vida. Lo anteriormente mencionado son algunas de las cosas en las que las teorías sociológicas han influido en la sociedad. Auguste Comte fue un estudiante brillante no exento de problemas. Se le ha caracterizado con frecuencia resaltando su retraimiento, así como por una fuerte inseguridad para desenvolverse en las situaciones sociales. Comte fue expulsado del liceo antes de poder finalizar sus estudios por manifestarse en contra de un profesor, lo que le obligó a volver a su Montpellier natal durante una breve estancia en la que la discrepancia ideológica con su familia también se hizo irreconciliable. Saint-Simon influiría profundamente en la obra comtiana.
no solo a la hora de introducirla en los círculos intelectuales de la época, sino también sentando las bases de su concepción de la sociedad como una organización ideal basada en el paradigma de la ciencia positiva. Comte, siguiendo a Saint-Simon, propuso un sistema de acción social que denominó política positiva, donde entiende la reforma intelectual como una reorganización espiritual que abarcaría la humanidad entera. Para ello, otorgaba especial importancia a la educación, que requería con urgencia de una visión global del conocimiento positivo. Este énfasis en la teorización como actividad última explica por qué Comte relacionaba tan directamente el positivismo con la sociología o física social, la materia que creía más compleja de todas. Comte diseñó una serie de ciencias que partía de las ciencias más generales y alejadas de las personas hasta las más complejas. Por otro lado, Saint-Simon puede considerarse el primer antecedente de la sociología posterior a la Revolución Francesa. Preocupado por lo que consideraba una tendencia desorganizadora de la sociedad, Saint-Simon rechazó la especulación filosófica acerca del orden social y a partir de una visión organicista propia del siglo XIX. Encauzó sus esfuerzos intelectuales a la fundación de una nueva ciencia que tuviera por objeto al mundo social y que tuviera como principios rectores la organización y la creatividad. Podemos dividir el pensamiento de Saint-Simon en tres fases: un periodo caracterizado por una ruptura epistemológica con respecto a la reflexión social de su época y el nacimiento de su fisiología social; un periodo liberal donde destaca la necesidad de encauzar el conocimiento científico y la política hacia la creación de un régimen industrial; y la tercera fase donde su visión industrialista lo lleva a oponerse al liberalismo y el principio de propiedad privada, dando lugar a un socialismo utópico. Los representantes de las escuelas sociológicas y sus repercusiones en el desarrollo de la sociedad fueron Carlos Marx, influenciado por el empirismo inglés y algunos enciclopedistas ilustrados. El positivismo reduce lo real a lo dado en la experiencia, acepta el carácter racional e invariable de las leyes que regulan la naturaleza y la sociedad. Las esencias del idealismo dejan de ser lo real es solo lo concreto que se da en la experiencia. El objetivo del espíritu positivo es la información y constitución de las ciencias en su dimensión histórica. Toda ciencia posee un desarrollo histórico en sí misma. La historia de las ciencias es paralela a la de los estados sociales, el estado teológico. Es el punto de partida del espíritu positivo. En él se pretende dar respuestas absolutas a todos los fenómenos que resultan extraños, teniendo a hacer que todo parezca o asimile al hombre. Busca las explicaciones en razones obscuras y sobrenaturales, el estado metafísico. En este estado se busca el porqué y la explicación de la naturaleza, en las cosas mismas, a través de entidades abstractas, inmutables y necesarias. Sigue manteniendo ese carácter del estado teológico de dar explicaciones absolutas. Esto le hace estar más cerca del estado anterior que del positivo. El espíritu metafísico no tiene la autoridad efectiva que tenía el estado teológico, aunque ha servido, piensa Comte, entre los siglos XVIII a XIX, para descomponer el sistema teológico en los distintos géneros del saber, el estado positivo. El francés Émile fue quien acudió a la noción de hecho social a fines del siglo XIX. Durkheim sostenía un hecho social era un modo de hacer influenciado por la cultura y contexto social. Un hecho social, en definitiva, es una manera de sentir y de actuar que es exterior al individuo y que orienta su conducta. Acatar un hecho social supone reconocerse como integrante de un grupo social. Augusto Comte. Tipo ideal es instrumento conceptual, creado por Augusto Comte, usado en sociología para aprender los rasgos esenciales de ciertos fenómenos sociales. Así pues, el contenido del tipo ideal depende, como no podía ser de otro modo, en la metodología weberiana, de cómo se posicione, de qué posición vital, qué cosmoción, qué cultura, qué ideas guarda el sujeto frente al fenómeno. Es importante resaltar que en un mundo real es difícil encontrar un tipo ideal puro. Para concluir, vamos a señalar los beneficios de las aplicaciones teóricas que mencionaron mis compañeras anteriormente. Vamos a empezar reflexionando sobre los factores que dieron origen a la sociología. De esto podemos recalcar que la sociología económica, ya antes mencionada por Fernanda, fue indispensable para relaciones sociales y económicas. Igual entre la política, porque estudiaba la influencia de la sociología. La cultural dio origen a la interacción sociedad-ambiente y la filosófica ayudó a lo empírico.
Sin estos 4 factores, la sociología no sería tan abarcante en cuanto a nuestra vida cotidiana, ya que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos. Seguido de esto, vamos a recalcar que poner en práctica los factores de la sociología reduce los prejuicios y promueve la empatía, ya que todos logramos entender y respetar a todo tipo de comunidades que se manifiestan en nuestro alrededor. Esto nos ayuda tanto social como personalmente. Aprender de esto nos ayuda a crecer entendiendo que se necesita para poder estar en una comunidad de manera sana. Sin esto, creo que se nos sería más difícil convivir en multitud y tendremos muchos problemas por nuestras características y diferencias culturales, políticas, económicas y o religiosas. Sin los aportes de Auguste Comte y Saint-Simon, probablemente no existiría la sociología y sería algo que cambiaría mucho negativamente a la convivencia del mundo, ya que las ciencias sociales hacen un aporte esencial, ya que habla de los problemas que involucran a los seres humanos, a las sociedades y a las comunidades. Y si no se involucra en la escuela hoy en día, se tendrían muchas consecuencias, ya que, aunque no lo parezca, las ciencias sociales resultan irreemplazables para la producción de conocimientos o para la orientación de las políticas públicas en temas como educación, salud, trabajo, entre otros.